Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy le vamos anclas con Davidoff Danish Mixture. Pues muy bien, compañeros de ruta, antes de empezar con la cata del Davidoff mezcla danesa, vamos a proceder por fin a la selección del nombre de nuestro amigo el trolete, señor del páramo, que está aquí aburrido ya fumándose un troncho de Barley diciendo, bueno, a ver cuándo me van a poner nombre. Y bueno, hemos visto que casi no caben los nombres, ¿eh? Pero bueno, igualmente gracias por la participación, toda la gente que ha participado, nos hemos reído muchísimo con muchos nombres. Se agradece muchísimo todos los comentarios que habéis puesto, todos los nombres, las posibles opciones, de verdad que lo agradecemos. Pues nada, pues vamos a hacer aquí un pequeño así remeneo. Y bueno, sacamos esto. 15 millones de pesetas. A ver. Este mismo. Lo que vamos a hacer es que cada uno pásalo y Bueno, sí, lo leemos luego en orden de extracción. Venga, va, sí tienes razón. Toma, ¿quieres poner? Venga, va. Vale, he cogido ¿Ese uno. mismo? He cogido uno, Sí, sí. a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Que he cogido como dos Estoy cogiendo y al final haces así sueltas y cada Claro. uno. Que sea la pura providencia. Venga, va. Ya, vamos allá. A ver qué sale. El trolete que está ahí en plan A de... ver. Este mismo. Pues venga, urna fuera. Una fuera, la quito de aquí. Venga, va. Gracias por los participantes, ya han quedado tres Venga, finalistas. los finalistas. Los finalistas, a ver qué tal. En orden de extracción. A ver... Don Pipo. Los pipos. Don Pipo. Me gusta. Cortito, directo. Le pega. Me gusta. A mí... Una palabra más corta aún. Fumuki. También creo que le pega también. También le pegas. Y a ver, este. Y por último... Coño, este es larguito, ¿eh? Sir Tamper Sacovilla Bolsón. No vea. Aquí lo tenéis. Un nombre así tolkieniano que le pega también al trolete. Y aparte tiene mucho juego ese, porque puede ser Sin Tappe, señor Sacovilla. Pero bueno, no vamos a coger por ahora cariño ningún nombre. Exacto. Y ahora la cosa es, ¿cómo seleccionamos ahora? ¿Echamos un vicio al Street Fighter como los 80? No, aquí somos hombres Entonces un pulso. y vamos a resolver las cosas como hombres de verdad. Así que Pues venga. vamos a ello. No os quiero avanzar nada, pero esto va a ser peligroso y puede ser que agresivo. Creo que ya sé por dónde va a ir la cosa. Nos vamos a jugar Uy. un dado de 20 laditos Típico dado friki. y el que Esto saque es- el número más alto pues se lo ha Esto ganado. me va a recordar a nuestros momentos en el HeroQuest, ¿eh? O en el Descent. Que yo cuando estaba así, por favor, quiero matar al boss. Yo primero, en orden de extracción. Tú primero. Venga, va. Primero Don Pipo. Venga, Don Pipo. Lo paso por la trocha un poco. Vale. Ha salido un 1. Oye, mira que no he dicho que esto es la capa. Mira que no he dicho que esto es la capa élfica, ¿eh? Vale. Yo creo que no. Bueno, espérate, que... ¿Te imaginas tres unos? 3 unos. También lo tiraré ahí en medio que... Bueno, lo bueno es que va. si salen 3-1 pues repetiríamos. Claro. Obviamente. Allá va, ¿eh? Venga, va. Por Fumuki. Un 9, ¿no? Un 9. Sí, la rayita abajo. está abajo. Sí, un 9. No sé si se ve, pero bueno. Quizás, como es un poco difícil de enfocar, que es un dado de 20 caras, pero bueno, un 9. Y finalmente tiraremos por Sir Tampe Sacovilla Bolsón. ¡Un 1! ¡Otro 1! Así que... Bueno, así que creo que Ganador por unánime. Fumuki. Si hubiera traído un dado de 4 caras ya hubiera servido para las tiradas que hemos hecho, ¿eh? Bueno, yo saco un 9. Por lo menos esa salió un poco. Bueno, pues Fumuki. Fumuki, finalmente se queda con Fumuki. Luego dejaremos un comentario en Instagram para, pues bueno, para
para darle las gracias bueno, esto a todos los participantes, pero pues a la persona que ha ganado, de decirle que bueno, pues que su nombre ha sido el seleccionado, es el que ha salido. Y Fumuki está contento, Creo que está contento. Él no habla porque no es muy hablador, tiene el carácter así nórdico, es muy callado. Se está fumando la pipa de su nombre. Fumuki, Ya. bueno, está bien, es un nombre gracioso, Fumuki, además así una sola palabra, Don Fumuki, señor Fumuki, Fumiquito. Bueno, está bien, pues bueno. El trolete Fumi. Pero este Fumi. Pues nada, pues toma aquí, guarda el dado. Bueno, dale Y ahora ya. sí que los nombres, pues bueno. Esto yo creo que habría que guardarlo como recuerdo. Como recuerdo, El de claro que sí. Fumuki, de hecho, en este primer vídeo, no sé si se va a llegar a ver. Creo que. Pero ese no es el de Fumuki. De hecho, yo creo que Muy bien. guardaremos todos los nombres. Sí, ¿no? De recuerdo. A ver si tengo narices de ponerlo bien. Y si no, pues nada, se guardará. Púselo en la mano. No sé. Que no se ve. No sé, es que esto va a ser. En su pie tendría que ponerse. Y además hay un doble de la mesa, igual, guárdalo. Bueno, ya le molaría hacerle como una pianita de estas, como lo que ponen en las bodas cuando te sientas en las mesas, o algo así. Pues bueno, A ver si puedo ponerse. cerca ese tabaquete, Davidoff, mezcla danesa, Danish Mixture. Ya conocéis esta grandísima marca danesa, Davidoff, tabacos 100%, siempre todos los tabacos que hemos tocado en este canal de Davidoff, 100% tabacos recomendados, calidad galáctica, Master of the Universe. A ver qué tal, este lo probamos hacía tiempo, hemos estado dándole unas vueltecitas para ver qué tal y ya os adelantamos que es un tabaco. A mí personalmente es uno de los aromáticos que quizá no sea de mis preferidos, por así decirlo, pero me gusta y Está muy mucho. bien. Me gusta y mucho porque, bueno, tiene... Olido en lata es un tabaquete que te transmite un olor como a chocolate con leche y frutos secos brutal. Sí, la verdad es que huele como un, sí, tipo una chocolatina o algo así. Sí que es verdad que fumado, pues quizás el chocolate desaparece en la fumada, pero se mantienen pues esos frutos secos, esos higos y la verdad es que a mí me gusta mucho. En lata, como dice mi compañero, es así, es un tabaco que sorprende mucho. De hecho, ahora abriremos la lata después de hacer la primera encendida y compartimos con todos vosotros. Vamos a darle un poquito Vamos a darle de fueguito. fuego. Él está en plan de ya, yo quiero fumar. Venga. Coge muy bien de entrada. Como siempre hemos dejado respirar unos 20 minutos más o menos. Y nada, nuestra primera pipa por Fumuki. Ahí está. Hoy, desde luego, todo por él. Y qué tabaco para darle su nombre, ¿eh? Claro. Ya que es un trolete, pues un tabaco danés. ¡Yo soy noruego, no danés! Bueno. Qué mejor para celebrar el nombre La verdad es que de un ya trolete la- que un tabaco Ya, danés. ya el aroma de la primera llama ya es agradable, que a veces el gusto amargo cuando acabas de encenderte un tabaco, pues Ya, sí, ya es agradable ya. Y nosotros hoy vamos a maridar con un buen café con leche, riquísimo. que yo creo también que le va a genial pego. Sí. Vale, ya está. Tiene ese saborcito a postrecito, de frutos Lo secos tengo y aquí, demás, el pues café. acompañado con un cafetote, la verdad es que acompaña mucho. Perfecto, pues vamos abriendo la lata y vamos a ver así ¿Qué tal está? en el vídeo. Como podéis ver, este es como de color gris oscuro, negro. Está el English Mixture, que es de color azul. Está el Flake Medallion, que es de color rojo. Había otro que ahora no recuerdo el color. Y bueno, este es el mezcla danesa. Y a ver qué tal, vamos a... Se ha quedado bien cerrado de antes. Va durete. Típico de lo... Bueno, ahora si acaso Dani dejará, como siempre, el vídeo un poquito detallado del tabaco, para que lo vayáis viendo. De entrada tiene unos colores muy bonitos, predomina claramente el Virginia, como veréis en el vídeo detallado, y el olor
como bien dice mi compañero Sergio, es como un olor, realmente es intenso el olor a chocolate, Sí. como antes habías dicho, como una tableta de... Una tableta de Milka, de que chocolate con leche y Sí. almendras o avellanas, y es que Sí, sí, realmente la lo- primera impresión es eso. Los frutos secos están ahí, pero vamos, muy, por lo menos en olor en lata, en muy un primer plano, ¿eh? Es un tabaco que me encanta. Sí, la verdad es que Me encanta muy bueno. es un tabaco que a la gente que le pueda gustar ese deje a frutos secos, frutos tostaditos, lo clavan bastante. También David. están un poquito pues los higos, las ciruelas pasas, Es que hasta la tapa esta, es que huele. pero es que el chocolate Huele una está ahí, barbaridad. te dan Sí. ganas. Este sí, a mí este personalmente sí me dan ganas de masticar Este la es, cucharada. este es otro tabaco, compañeros de ruta, otro tabaco, Davidoff mezcla danesa, que no sabe si fumártelo luego. o comértelo, lo dudas, lo Desde dudas. luego. A mí el chocolate es hostia en toda la cara, pero que huele súper bien. Pero a mí no me viene ese olor a como chocolate con leche. A mí me viene el cacao en polvo, El cacao. polvo, pero en polvo. Puede ser, sí. Sí, sí, Que es más como un poco más fuertote, rasposo. Sí, que no es un olor quizás como el colacao, que es como más light, Exacto. es un chocolate En intenso. polvo, sí. Uy, me iba a coger la lata. Ya digo, La tapa. es que simplemente lo que es la tapita esta, que por cierto es muy bonita, las tapas que hace Davidoff, es que huele, vamos, es que se impregna, es una pasada. También, por cierto, muy bien como embalan Davidoff, o sea, que hay algunas casas que dejan esto como un poco tal, o que llega más justo. Davidoff es de las que con su Viene tapa perfecto. perfecto, hasta en eso. Y aparte cuando lo abres por primera vez, el mosaico este del papel es perfecto. Perfecto, Sí, 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 sí. perfectísimo. Ahí está. Si no es que hasta en eso Davidoff cuida el más mínimo detalle, ¿eh? Pues bueno, vamos a darle fueguecito. que Vamos esto- a la segunda recendida. Es que después de las segundas encendidas, gente que nos lo ha preguntado o que dejó comentarios en el vídeo de cómo fumar en pipas, bajo nuestros consejos y demás, ¿no? Es que coge también luego, cuando le pasas la segunda vez el fuego una vez asentado la brasa. Es que lo coge tan bien. Ya de por sí el tabaco a venir de humedad bastante aceptable y todo eso. Aparte es que, como hemos dicho, nosotros lo hemos dejado airear un poco. El fuego, la primera, a mí al menos me la ha cogido perfecto. Ya ahora, Sí, sí, sí. Es un tabaco como todos los Davidoff. Quizás el Flake Medallion un poquito por el tema de la presentación, pero el English Mixture igual que este, perfecto. De estos tabacos que lo sacas, que se aire un poquito y además muy manejable, es un manejo muy... Y a disfrutar, porque realmente no son tabacos que te vayan a dar problemas. Siempre y cuando, pues, lo que decimos siempre, ¿no? Siempre y cuando, pues, fumes tranquilamente, con calma, sin ansiedad. Son de esos tabacos que no te van a dar problemas, para Está nada. muy rico, es que ya es empezar. Y yo cuando la primera vez que lo probé, no es un tabaco que haya probado de hace mucho tiempo, lo probé en Navidades, que compraste la primera lata y demás. Y sí que es verdad que el primer día que lo probé no estaba bueno, es un tabaco que para nada me decepcionó, pero quizás aquello que no te engancha, pero estas últimas fumadas que he hecho, me parece un tabaco, y yo creo que incluso a gente que no le gusten los aromáticos, y esta vez lo digo con mucho peso, puede encajarle, porque no es un tabaco que, no sé cómo decirlo, residuoso o pringoso, que deja o que te taladra el paladar con esos, pues bueno, esos salseados. Es un tabaco que realmente es frutos secos, como bizcochito, pero sutil. Lo que sí que tengo que decir, y esto creo que es importante, es que, bueno, yo como le he dado bastante vuelta, porque compré, como bien ha dicho mi amigo, compré una lata las navidades pasadas y le estuve dando bastante, porque me gustó mucho, realmente es un tabaco que me gustó mucho. Entonces, lo que sí que quiero decir es que a nivel de fantasma, cuidado. Cuidado porque durante varias fumadas va a estar ahí la almendra siempre. Entonces cogerás un tabaco que de cualquier otra cosa y digas, qué gustito almendra más rico, ¿no? Sí, que Y incluso- es que porque incluso está no es la vida malo. diciéndote así, hola, ¿sabes? Sí, que a lo mejor incluso no es malo, pero que lo deja, ¿no? Sí que es verdad que quien más lo ha fumado ha sido él, porque compró la lata, repitió esta lata de hecho suya, y yo creo que quien puede aportar más sabiduría aquí ahora mismo eres tú, porque es el que más lo ha tocado. Pero bueno, eso no quita de que sea un tabaco muy rico
y que yo, que no soy gran amigo de los aromáticos, como bien sabéis, a mí me ha conquistado. Porque no es un aromático cítrico, no es un aromático dulzón. Tiene pues esos tostaditos, esos higos o ciruelas pasas, un poco de fondo y poco más. No es empalagoso, para nada. Y hay una cosa que me sorprende mucho de este tabaco y me voy a esperar un poquito más para decirla. Que vaya progresando, porque al fin y al cabo llevamos nada fumando. Y que bueno, esto ya lo he visto días atrás, pero voy a esperar un poquito más. Es muy suavecito. Y con el café. Y el tema de lo que es el picor en nariz, tú que lo has probado más que ninguno de nosotros, ¿qué puedes decirnos, digamos, en fumada normal, en situación normal, así sin que la aprietes mucho y demás? Es que a mí me parece bastante suave. Absolutamente pasa como si no llevara humo. A mí, por Pasa ejemplo, suave. a mí el retronasal, picor cero, solamente que en el final te deja un regustillo que Frutos secos, ¿no? que no te pica, pero lo notas. Pero pasa suavecísimo, increíble. Es como un puntito acidillo al final. Algo así. Exacto. Pero a nivel de picor, absolutamente nada. Nada. La verdad es que es un tabaco que es muy suave. Es muy suave para ser un aromático de esos aromáticos redondito. Que bueno, básicamente lo que iba a decir antes ya lo digo porque es que creo que va a mantenerse así en toda la fumada. Y si no, pues tú que la has fumado más, me dices qué tal la opinión. Pero me sorprende bastante porque, bueno, lo voy a volver a enseñar en cámara, aunque ya lo habéis visto detallado, pero me sorprende esto a mí, personalmente. Que es un tabaco que el Virginia, por lo menos en apariencia, es un Virginia como bastante brillante. Es un Virginia, se ve bien, ¿no? Es un Virginia que, bueno, pues no parece un Virginia como de estos más oscuro. Se ve un poquito pues el Cavendish, el Barley que debe tener. Y a mí me sorprende lo redondito que es, porque noto o sea, aquí en este tabaco se llega a notar el tabaco Virginia, yo lo noto personalmente, no está camuflado. Y lo redondito que es, lo bueno que está. Es una cosa que a mí me ha sorprendido bastante. Pero es increíble cuando yo estoy como enjuagarme la boca con el humo, lo saco. Ese almendror que has dicho es que está Las nueces, la almendrita, está. es rico y sabroso. Lo que yo digo, ricoso. 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 Está ricoso. Y cuando bajé de media cazoleta, ya me diréis. Es que además es bueno, como comentabas tú de los higos pasas, el toque ese un poco de heno, esa lectura del Virginia que te da cuando lo estás haciendo el retronasal, pues tiene eso, o sea, se llega a apreciar los matices del tabaco, y eso yo creo que es un punto muy, muy a favor de esta mezcla que ha preparado Davidoff. Pero con ese toque, como comenta Dani, nueces, almendras, hasta incluso, es que no sé, a mí me recuerda también cuando a veces hueles un pastel crocante y de alrededor, esos toques de así como de frutos secos. También van viniendo de vez en cuando porque tiene ese puntito como más azucarado, ácido de la ciruela pasa, que está muy de fondo, pero también está. La verdad es que sí. Está muy rico, es un tabaco que está muy muy rico. Si lo cogéis, o sea, si lo compráis, os va... Además este tabaco, otra cosa positiva que tiene, no lo hemos comentado, aprovechamos para decirlo, se puede encontrar fácilmente en cualquier estanco nacional. A priori, si es un estanco que trabaja un poquito en el tema de la pipa, Davidoff, nosotros hemos comprado un estanco nacional. De hecho, este está comprado aquí en España. Si ya pone aquí fumar mata, o sea, el aviso cuando está en español es porque está comprado aquí. Claro. Así que, ruteros, lo podéis encontrar en los estancos, normalmente, como digo, si están especializados, o deberían poder pedíroslo. Sí que es verdad que, bueno, os podéis encontrar con algún problema o algún estanquero que bueno, os intenta vender un poquito la moto, ¿no? Como bien comentó Jucan en uno de sus vídeos, que a lo mejor vais y este tabaco no está en sus vitrinas y dice, oye, ¿por qué no me traéis ¿me podríais pedir el Davidoff tal, no sé qué? Y te dicen, pues es que aquí a España no llega o es que no lo fabrican. Nosotros os aseguramos que a nivel español, si no está en ese estanco, mirad en otro porque te lo pueden pedir o lo tienen allí ya. Sí, a veces se respaldan simplemente en el... No me suena ese tabaco, no me suena. ¿Cómo has dicho, Davidoff? No me suena. Y
Y bueno, tema de tabaco reviews, ¿qué tal dicen de este tabaco? Pues mira, 79 valoraciones, bastante aceptable, la verdad, y bastantes. Un tabaco bastante comentado. Sobre 4, como siempre, dan un 2,9. Casi un 3. Casi un Bueno, 3. En un aromático, bueno, está como el SVH, que para mí es un gran aromático. Está, me parece que el de la comarca, no sé si está en 3 con algo. Por ahí van las cosas. Pasa que este sí que tiene muchas más valoraciones que, por ejemplo, los de Auenland, que son, bueno, el de medianoche, por ejemplo. El Classic sí que me parece que tenía más. Vale, ¿Y pues qué mira, dicen? ¿De fuerza? de fuerza leve, es suavecito, la verdad. Saborizante, suave. Se notan las almendras, pero tampoco mucho. Sí, Es que no es un salseado agresivo. realmente. sí, es una mezcla danesa redondita. Sabor leve medio, totalmente de acuerdo. Y nota de ambientación agradable. No te deja. A ver, Bueno. como siempre decimos, somos 3, tampoco hay mucho humo, no hay mucha densidad, la verdad. A ver qué dicen por Y dolor te lo deja bastante bien. Sí, no. Por ahora, lo que llevamos fumando no es cargante. Es un tabaco que la verdad es que entra muy bien tanto con un café con leche, como ya os hemos indicado antes, como cuando estás comiendo un postrecito, bueno, a media tarde con el té. Por ejemplo, hay un comentario del compañero este tal Puff Borley que dice: quedé muy impresionado con esta mezcla del primer tazón. El Virginia brilla bajo, lo que siento que es sutil y aromática. Bueno, más o menos lo que yo comentaba antes, que me ha parecido que el Virginia lo noto, pero como muy redondito. Vale, aquí la gente dice, bueno, que le ha sorprendido mucho, que es una mezcla, clasificaría como otro que dice, lo clasificaría como un semi-aromático. Es que realmente es un tabaco, pues eso, muy redondito, y ese toque de los frutos secos no lo hace muy agresivo. Más o menos lo que van diciendo es eso. Puedes decir que es un tabaco de calidad, pronto cuando abres la lata, te saludan con los cortes finos de Virginia, frutos secos. Es que más o menos es lo que quería. Sí, me gusta pegar un vistazo así rápido, pero más o menos lo que vais a encontrar es lo que comentan en Tabaco Reviews, lo que nosotros decimos. Es un tabaco, eso sí, como me acuerdo cuando lo cogiste en las fiestas de Navidad, que entraba después de Navidad con un pastelico, un café, un té. Una copichuela de algo también lo acompaña muy bien. Sí, este tabaco, bueno, a lo mejor ahora voy a decir una tontería, pero con un Bailey, ¿sabes? Aquello, un licorcete Sí. así como cremosete con un toque de whisky. Un Baileys o algún tabaco, iba a decir, algún licor así como más dulzón, como el brandy o el coñac, el ron, siempre y cuando pues tenga ese punto dulcito, acompañan bastante Mira, bien. lo del Bailey me lo apunto a probarlo, porque como tiene ese toque de frutos secos y así es muy... Otra cosa que noto es que no raspa nada, es un tabaco muy simpático, muy majete, ¿sabes? Él, Es buen nene. la verdad es que sí. Como Fumuki. Hay otros tabacos, yo apenas... No, oye, bueno, es que este baja lento, los Virginias están ahí que quema poco a poco, brasa uniforme, genial, va bajando. Y yo apenas he bebido café otras veces, a estas alturas ya llevo más de media taza y la tengo... Es que es como que noto que, aparte de que el sabor es muy bueno, entra solo. No es un tabaco que te diga hidrata, o sea... Va bien siempre beber algo, pero realmente es un tabaco que está muy bien. Que no te raspa, no es muy Para nada. fuerte, es muy suavecito. Es ricoso. Entra solo, la verdad es que está muy bueno, ¿eh? Ostras. Ahora después de probar el café, he hecho un par de retronasales. Brutal el deje que me ha venido de almendra. Almendra o nuez, una mezcla de ambos. Es De que hecho, es- lo voy a repetir porque... ¿Estáis a media cazoleta ya? Vale, pues inspira suavemente sobre la lengua y luego lo sacas por la nariz. Un momento que voy a Sobre la hacer- punta de la lengua que hago el retronasal. y me cuentas. Es que es una pasada, ¿eh? Con el café, con leche. Ahora voy a hacer lo que comenta Sergio, pero si madrigáis con un té con leche, un café con leche, y haces un retronasal, los frutos secos están ahí. Y ahora, como decías, a ver. El tabaco encima. Sin beber, encima bebiendo de- primero. No, sin Tal beber. cual, En vale. la punta de la lengua primero Ujú. y luego ya lo sacas por la nariz. Vale, normal y una aspiración profunda y punta en nariz, ¿no?
Hostia, tío, me ha venido hasta vainilla. Me ha venido un toque de vainilla. Y el dulzor del Virginia en la punta de la nariz, a mitad que bajas de la mitad de la cazoleta, se pronuncia un huevo. Mucho. En 2 palabras, Pero impresionante. Vainilla, tío. Aquí no pone que tenga vainilla, a mí la vainilla todavía... No, un recuerdo, ya me entiendes, como... A mí no. Como los helados estos que hacían a la antigua usanza, que eran manteca de que... Parece como si hubieras tirado unas hebras de SVH por el tabaco. Sí. No, de verdad, o sea, cuando has dicho esto, así, en el momento que lo has dicho, ha habido como esa suavidad de cuando te comes un flan de vainilla, o una, entre comillas, ¿no? Pero unas natillas, algo así. A ver, podría ser porque, por ejemplo, aquí en Tabaco Reviews, el condimento que dice que lleva es higos, miel, arce y nogal. Pues no sé si entre la miel y el toque de frutos secos, pero a mí me ha venido como ese toque de, ya digo, a nivel personal, esto es un mundo cada olfato, cada boca, pero de verdad. O sea, que podríamos decir entonces, ya digo, yo ahora aquí me apoyo mucho en Sergio porque es el que más lo ha tocado. Podríamos decir que es un aromático que tiene sus cambios, que no es un aromático plano, o sea, que no es un tabaco plano, que desde principio a fin vas a encontrar ahí. Yo como mínimo, hasta llegar a media cazoleta, es como que no tomas esos almendrados, el chocolate realmente en la fumada no se aprecia mucho. No, eso sí que no. Pero al principio es que como que notas más las avellanas, las nueces, las almendras. Cuando llegas ya, sobre todo a mitad de cazoleta hacia abajo, es como que los Virginia se realzan. Empiezas a notar esos dulces. Y he tenido varias experiencias en las que cuando ya llegas al tercer tercio es como que el Virginia empieza a menguar y los frutos secos se vienen arriba. Ahora sí que es verdad, que creo que no estaba por la mitad, sino que ahora ha comenzado a bajar más y el Virginia ha entrado con poderío, Sí. Notas ese dulzor como de repente se despierta. El sabor típico del heno cortado, de ese campo de cereal. Yo bueno, estos días que lo he estado probando, ya digo que le pregunto a él porque creo que lo ha fumado muchísimo más. Pero para mí es un tabaco que no es plano en la fumada. No es un tabaco que digas, me lo enciendo, como comenta él, por lo menos yo lo que sobre todo he notado es eso, que lo enciendes, tienes ese regusto pues a cuando vas pues, cuando estás en el mercadillo y estás en el bueno, donde venden frutos secos y tal, que te viene como ese olor a nuez, hay incluso como macadamia, tiene como esos toques. Y luego sí que es verdad que ya desde el principio ya he dicho que el Virginia lo notaba redondito y sí que es verdad que luego se acentúa. Sí. Lo que te gustan los mercadillos, ¿eh? Eso es cultura popular, chaval. La verdad es que es un tabaco que se va transformando a medida que vas fumando. Está ricoso, ¿eh? Y a mí me conquistó mucho, la verdad. Sí, la verdad es que está muy bueno, ¿eh? Yo no lo he fumado tanto, pero las veces que lo he fumado... La primera vez es aquello que no le presté quizás mucha atención, también fue un día de fiesta, después de la comida, que si hablando, que si para aquí, que si para allá. Y es que es lo que siempre decimos, es que la pipa pide protagonismo. La pipa pide fumadas a veces en solitario o un poco recogido del mundo para captar esos matices, para hacer una buena lectura del tabaco. Y no lo dejé a la altura donde lo tenía que dejar. Aparte que es uno de esos tabacos, bajo mi punto de vista, que cuando no sabes fumar... Es que ahora mismo pensaba que se me había apagado. Cuando no sabes qué fumar y vas abriendo latas para ver qué fumas, porque estás indeciso en ese momento, es que cuando llegas a este y te viene toda esa vagonada de chocolate con leche, de paladina a taza... no sé, tío, a mí me salió a la boca y digo, venga, me voy a echar a una, ¿sabes? Si tienes las cosas claras, no, pero cuando estás ahí que no sabes muy bien qué fumar... Si abres la lata, la verdad es que tiende a conquistar. Es que ahora le estaba dando caña y está delicioso. Incluso empujándolo un poco, de verdad. No es agresivo, ¿eh? Ostras, es una pasada. A este en el retronasal le doy un 10, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad, de corazón. Se puede decir que este tabaco, para la gente que no es de aromáticos, para empezar, para probar un poquito... Totalmente, yo creo, ¿no? Es que yo estoy de acuerdo en catalogarlo como semi-aromático. Sí, semi-aromático. Como decía el compañero este en Tabaco Reviews, que dice que es un semi-aromático. Lo que sí que yo creo que es una mezcla danesa en toda regla, eso sí, porque es una fumada suave, delicada, que no es una fumada
potente quizás, no es pero, fuerte, pero sí que es no. verdad que es un semiaromático, no es un tabaco que es verdad que cuando lo abres, ¿no? Ese toque del chocolate, supongo que mucho por el tema del barley, que tiene ese toque más terroso, más el recuerdo al chocolate, pero luego fumado. Pues te puedo decir que ahora mismo me acaba de venir el sabor a chocolate. Puede ser. Yo pensaba que no, y justamente ha habido, puede que haya pillado una hebra de barley o lo que sea, que me ha venido el sabor Más terrosito, ¿no? Sí, a chocolate, pero como digo yo, como si fuera el chocolate en polvo, no sé, me ha gustado. Es un tabaco crisálida, de estos que muta en mitad de la fumada, realmente. Y yo creo que otra vez Davidoff, muy buen trabajo. Es que La verdad es que sí. esta gente se ha coronado de gloria, en el mundo de la pipa. Esta gente bueno, y de puro, y vamos, que hablar de Davidoff, ¿no? Que Davidoff, tabacazos, la verdad es que Tabacazo. Davidoff es sinónimo de acertar. O sea, si más o menos sabes lo que estás buscando y coges un Davidoff que se rige a lo que estás buscando, vas a acertar. caballo ganador, totalmente. Nombre de calidad. Sí. Master of the Universe, tabaco ganador, tabaco calidad galáctica. A mí yo lo pongo más o menos a la altura de Aston también. Aston tela, se sale. Diferentes toques, porque por ejemplo cuando coges el English Mixture, ya para hablar un poco de otros tabacos, el Davidoff es como, tira más yo creo que por el rollo danés, más suavecito, más... Y Aston, por ejemplo, coges por decir algo, el Consumer Gentleman, que no, para no hablar del Artisan, que creo que tiene más potencia, y aún así está un poco por encima de la mezcla inglesa de Davidoff. Estos tiran un poco, yo creo que le dan ese rollo suyo más danés, más suave, pero de verdad que es un tabaco que si le dais una oportunidad os va a sorprender. De verdad que sí, ¿eh? Una cosa muy positiva que tiene este tabaco, que creo que antes ya medio lo hemos mencionado, es que es un tabaco muy fácil de fumar. Es un tabaco que comparado... Ahora ya no hablo a nivel de que la pipa se te apague o no se te apague, que también tiene eso de positivo, quema muy bien. Pero ya hablo a la hora de desentrañar, por eso lo que comentábamos, de que puede ser un tabaco para alguien que quiera empezar pues, con alguna fumada danesa o que quiera probarlo. Creo que es un tabaco muy recomendable para ello, porque yo, por ejemplo, tengo en mente pues, algunos tabacos tipo SVH, que son tabacos que son deliciosos, realmente. Creo que es mi favorito, así con toques de miel y vainilla. Pero tienes que tener cuidado con esos tabacos. Y en cambio este es súper agradecido. Son tabacos que son muy ricos si los sabes tratar, pero un tanto traicioneros los SVH. Son tabacos que tienen que estar en un punto de humedad muy óptimo, tirando más bien a un pelín, no sé, hojarasca, pero sequito. Y luego fumarlo, hacer una buena brasa inicial, bajarlo correctamente y con aspiraciones, por lo menos hablo de como yo lo fumo, ¿no? Aspiraciones largas, profundas y dejando esos tiempos entre calada y calada, y entonces lo vas a disfrutar una barbaridad. Pues este tabaco le vas dando más caña y fuma, vamos. Y se comporta muy bien, la verdad. Es un tabaco bastante noble. Estos de Davidoff han sacado la receta de la Coca-Cola, pero en tabacos. Yo creo que es una alegría para fumadores de pipa en España tener esta marca en rotación en los estancos, porque realmente es que no sé, ahora mismo piensas, ¿qué haríamos si no estuviera Davidoff? Junto con los tabacos Aston, que también para mí están súper, ya lo hemos dicho antes, los Peterson, que eran los antiguos Dunhill. Y los propios de Peterson también. A mí me gusta mucho el rollo. Sé que a mucha gente se le antojaría quizás una línea de tabacos muy suave, muy danesa, pero están muy ricos. Yo personalmente tampoco soy un fumador, hablo por lo menos por ahora, mejor aquí 5 años cambio, de máxima potencia. Me gustan los lataqueados, pero me gusta mejor más un early morning o un consuming gentleman antes que a lo mejor pues un naked, a mi gusto personal. Y estos tabacos así que no son tampoco muy agresivos, es que esto entra en rotación, pero en 0, Esto a la persona que lo pruebe y se haga una buena pipada, fumándola así tranquilamente, saboreándolo y... Doy fe. Te pasó, ¿no? Doy fe porque la que compré en Navidad voló en 2
2 semanas como mucho. De hecho, me parece que fue con el primer Davidoff que te estrenaste, ¿no? Me parece. Sí, fue el primer Davidoff que compré en lata aquí en España y me encantó. O sea, a partir de ahí es cuando ya empecé pues a probar que si el mezcla inglesa, que si el medallions y demás, pero realmente con el que inicié fue con este y me sorprendió gratamente. Sí, es que más le da, ya digo, lo vuelvo a repetir, pero es que le das caña y es un tabaco que no es agresivo. Está el Flake Medallions, cuando saquen alguno en Flake, en vez de Davidoff se llamará Danidoff. En tu honor. Pero sí, está... Y desaparecerán esas latas, claro. No sé, es que esta gente es que trabaja súper bien. Y otra vez, otro tabaco de esos de cuando quieres fumar, sin problema, sin complicaciones. Quizás más recomendado, ¿tú qué lo recomendarías más? Bueno, esto ya es muy personal, ¿no? Pero un tabaco más de tarde, ya para entrar un poco en debates. ¿De tarde, de mañana? Hombre, la verdad es que acompaña muy bien con un café con leche y un té, o con un postre. Entonces, yo creo que a media tarde, acompañando ese café o ese postre... Yo le iba a decir, a mí el cuerpo, eso cuando dicen, el cuerpo pide salsa, pues a mí este tabaco me pide mi espíritu y mi alma, me viene más como de un tabaco de tarde. Sí, yo iba a comentar como en algunos otros que he dicho, que es más de mañana, que podía ser tanto de mañana como de tarde. Yo lo veo más de tarde, la verdad que sí. Pero también quería comentar que es un tabaco que no te llena tanto. No es cansino. No es muy cargante, aparte que de vitamina N está normalito. O sea, es un tabaco que si lo estás fumando te quedas bien, porque estás fumando una pipa, la estás disfrutando y realmente te quedas bien. Pero no te cansinea como otros que estás deseando terminarte ya porque estás un poco saciado. Acompaña muy bien todo el rato que estás fumando, es una fumada agradable, es una fumada pues amena. A mí me parece delicioso, de verdad, ¿eh? O sea, Es más, nos hemos cargado cada uno 3 gramos y para mí me está sabiendo poco. Sí. Ahora mismo yo llevo la mitad, más o menos, la mitad, y de verdad es que es un tabaco que yo, si tuviera que valorarlo en Tabaco Reviews, yo a nivel personal un 3,5 le daba, ¿eh? Dentro de su línea, no voy a irme a mí me gustan los tal, pues le pongo esto porque a mí no me gusta. Dentro de lo que es la línea que yo creo que el mezclador o la casa ha querido conseguir, yo le doy por no decir 3,7, 3,8. ¿Y tú, Sergio? Yo no voy a ser tampoco tan generoso. Pero el 3,5 lo tendría este tabaco. Bueno, no sé. 3,2, 3,3 sí que lo daría. Yo estaba pensando en lo mismo, un 3,2. Es que piensas, un tabaco que no es cargante, que tiene esa fumada danesa, pero pues eso, que es redondito, que no es cargante, que fuma bien, humedad correcta. Encima es un tabaco que va como pues mutando en la fumada, que no es un tabaco plano. Es que es un tabaco que está muy bien. Ricoso. Tabaco realmente recomendadísimo, pero de verdad, o sea, bueno, no sé, iba a hacer un resumen, pero no, hazlo tú, que tú lo has fumado más que nadie. Venga, va, te paso el testigo. Para la gente que no lo haya probado y se quede con la cosilla de decir... Por cierto, si lo habéis probado, dejad comentarios, que estaremos como siempre encantados de leerlo. Pero venga, Sergio, tú que lo has cabalgado más este tabaco. Pues nada, simplemente decir que bueno, que desde aquí realmente lo recomendamos 100% para los amantes de los aromáticos, para los que no lo son tanto, como es mi caso, porque quizás sea un tabaco que os sorprenda gratamente. Es un tabaco que, pues eso, va a ser noble toda la fumada, te va a estar cambiando dentro de la fumada progresivamente. Y no te va a dar ningún problema a la hora de fumar. Yo creo que os puede llegar a conquistar bastante e incluso que puede llegar a entrar en vuestra rotación. Y nada, probadlo y nos vais comentando. Tabaco de postrecito. Pues bueno, ¿tú quieres comentar alguna cosita más? Que te está encantando, ¿no? Que se te está haciendo hasta corto. Está muy bueno, está muy bueno. Pues Davidoff, nos ha roto el corazón otra vez con este grandísimo tabaco, compañeros de ruta, de verdad, muy recomendado probarlo porque seguro que nos va a sorprender. Así que sin más, hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós.